Ahí está. Te repito, es una pastilla o chip muy delgada en la que se encuentran miles o millones de dispositivos electrónicos interconectados, principalmente diodos y transistores, aunque también componentes pasivos como resistencias o capacitores. Su área puede ser de unos pocos centímetros cuadrados o incluso inferior, ¿no? Algunos de los circuitos integrados más avanzados son los microprocesadores que controlan múltiples artefactos, desde computadoras hasta electrodomésticos, pasando por teléfonos móviles. Otra familia importante de circuitos integrados la constituyen las memorias digitales. Y aquí el transistor actúa como un switch. Este puede encenderse electrónicamente o apagarse o también amplificar corrientes. Es utilizado, por ejemplo, en computadoras para almacenar la información o en los amplificadores de un estéreo para hacer la señal de sonido más fuerte. Las resistencias pues limitan el flujo de electricidad y nos dan la posibilidad de controlar la cantidad de corriente que es permitida para fluir. Las resistencias son utilizadas, entre otras cosas, para controlar, por decir, el volumen de una televisión o de una radio. Los capacitores pues almacenan la electricidad y la liberan en un rápido impulso, como en las cámaras fotográficas. Con una pequeña batería se puede provocar un fuerte flash para iluminar toda la habitación por un instante. Los diodos pues detienen la electricidad bajo alguna condición y le permiten el paso tan solo cuando esta condición cambia. Esto es utilizado, por ejemplo, en las fotoceldas, donde un haz de luz se corta y activa el diodo para detener el flujo a través de él. Estos componentes son como los bloques para armar en un circuito integrado. Dependiendo de cómo son colocados los componentes, se puede obtener desde una simple alarma hasta un complejo microprocesador de una computadora. Pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, hasta dispositivos completos como los amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. Los circuitos integrados digitales pueden ser desde básicas puertas lógicas como las que veíamos la semana pasada, el Y, el AND, el OR, el NOT, hasta los más complicados microprocesadores. Estos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un sistema. En general, la fabricación de los circuitos integrados es compleja, ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, de forma que llegan a ser hasta microscópicas. Sin embargo, permiten grandes simplificaciones con respecto a los antiguos circuitos, además de que tienen un montaje más rápido. Y bueno, en escala de integración de los circuitos lógicos SSI, MSI, LSI y VLSI. Ahorita vamos a ver esas siglas. La rapidez del desarrollo tecnológico ha dado lugar a que se puedan integrar simultáneamente en un mismo dispositivo un número determinado de puertas entre sí, que realizan una función concreta. Así, a principios de los años 60 llegó la aparición del circuito integrado. A partir de entonces se han ido mejorando las técnicas de fabricación de forma espectacular, hasta llegar a la actualidad, donde es posible encontrar en una superficie de algo más de 1 centímetro cuadrado cientos de miles de puertas lógicas. Dependiendo del número de elementos de puertas que se encuentren integrados en el chip, se dice que ese circuito está dentro de una determinada escala de integración. Y aquí vamos a ver justamente eso. Tenemos las escalas SSI o la Short Scale Integration, que es la escala de integración más pequeña de todas y comprende a todos aquellos integrados compuestos por menos de 12 puertas. Es decir, por aquí, por estas patitas que vemos, pues tenemos entradas y salidas, y bueno, dependiendo cuántas puertas tenga, pues se le va a poner en alguna de estas escalas. Luego tenemos la MSI, que es la Medium Scale Integration. Esta escala comprende todos aquellos integrados cuyo número de puertas oscila entre las 12 y las 100 puertas. Es común en sumadores, multiplexores, etc. Ok. Ahorita mañana Estos lo veo. integrados son los que se usaban en los primeros ordenadores, las primeras computadoras, ahí por 1970. Luego tenemos los LSI, Large Scale Integration.
A esta escala pertenecen todos aquellos integrados que contienen más de 100 puertas lógicas, lo cual conlleva unos 1000 componentes integrados individualmente. Y bueno, van de las 100 puertas hasta las 1000 puertas. Estos integrados realizan una función completa, como es el caso de las operaciones esenciales de una calculadora o el almacenamiento de una gran cantidad de bits. La aparición de los circuitos integrados a gran escala dio paso a la construcción del microprocesador. Los primeros funcionaban con 4 bits, por ahí de 1971, e integraban unos 2300 transistores. Rápidamente se pasó a los 8 bits, por ahí de 1974, y se integraban hasta 8000 transistores. Posteriormente, aparecieron los microprocesadores de circuitos integrados VLSI, que es nuestra siguiente escala, la Very Large Scale Integration, que van de las 1000 a las 10.000 puertas por circuito integrado. Imagínate, es mucho. Los cuales aparecen para consolidar la industria de los integrados y para desplazar definitivamente la tecnología de los componentes aislados y dan inicio a la era de la miniaturización en los equipos, apareciendo y haciendo cada vez más común la manufactura y el uso de los equipos portátiles. Y bueno, entre todos estos componentes existen familias. Dice, desde hace mucho tiempo, los circuitos digitales emplean componentes encapsulados, los cuales tienen miles de compuertas lógicas o circuitos lógicos más completos. Estos componentes se encuentran estandarizados para que haya una compatibilidad entre la gran gama de fabricantes que existen, de manera que las características más importantes sean comunes. De forma global, los componentes lógicos se engloban dentro de una de las dos familias siguientes. Uy, perdón. Aquí está. Los TTL, que es diseñada para una alta velocidad, y los CMOS, que es diseñada para un bajo consumo. Y bueno, tenemos la familia TTL, que las siglas en inglés significa Transistor, Transistor Logic, o lógica de transistor a transistor. La tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales en la que los elementos de entrada de la red lógica son transistores, así como los elementos de salida del dispositivo. Las características de la tecnología utilizada en la familia TTL condicionan los parámetros que se describen en sus hojas de características según el fabricante, TTL. Su tensión de alimentación característica se halla comprendida entre los 4.5 y los 5.25 volts. Como se ve, es un rango muy estrecho. Debido a esto, los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre los 0.2 y 0.8 voltios para el estado bajo, el estado low, y 2.4 voltios y corriente continua para el estado H, o sea, el alto, high. La velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor ganancia. Ciertamente esta característica le hace aumentar su consumo siendo su mayor enemigo, motivo por el cual han aparecido diferentes versiones del TTL como el FAST, el LS, el S, etc. Y últimamente los TTL, HC, HCT, HCT-LS. En algunos casos puede alcanzar poco más de 250 MHz. Es importante hacer algunas distinciones entre las familias TTL sobre algunos puntos esenciales, tales como la velocidad, disipación de potencia y la mayor o menor sensibilidad a las cargas capacitivas. Para diferenciar las familias de circuitos TTL se utilizan las indicaciones siguientes. Tenemos las siglas L, que nos da una característica que tiene una disipación de potencia muy baja. Perdón. Listo. Luego tenemos las siglas LS, que nos da una disipación y tiempo de propagación pequeño. La sigla S, que es la disipación de potencia normal y pequeño tiempo de propagación. La sigla AS, que es la disipación normal y tiempo de propagación extremadamente pequeño. Y cuando pues tenemos la ausencia de siglas, eso nos quiere decir que tenemos características normales. Y bueno,
Un circuito integrado TTL puede distinguirse de los circuitos CMOS por las letras que siguen a los prefijos 74 y 54. Las series básicas TTL y sus denominaciones son las siguientes. 74 TTL estándar, o sea, sin letra. 74S es un TTL Schottky. El 74AS es una Schottky avanzada. El 74LS es un Schottky de baja potencia avanzada. Y el 74F es un TTL rápida. Y bueno, con la familia CMOS, siglas en inglés para Complementary Metal Oxide Semiconductor, o sea, semiconductor complementario del óxido de metal, MOS complementario, y es una tecnología utilizada para crear circuitos integrados, como pueden ser compuertas lógicas, contadores, entre estos muy populares los decimales Johnson, etc. Consiste básicamente en dos transistores, un PFT y otro NFT. De esta configuración resulta el nombre. Los chips CMOS consumen menos potencia que aquellos que usan otros tipos de transistor. Tienen especial atractivo para emplearlo en componentes que funcionen con baterías, como las computadoras portátiles. Las computadoras de sobremesa también contienen dispositivos de memoria CMOS de bajo consumo de potencia para almacenar la fecha, hora y configuraciones. O sea, tienen un BIOS, es un tipo de memoria. Existen diversos tipos de ventajas y desventajas contra estos circuitos, siendo el problema del daño por electricidad estática el fantasma que más afecta el uso comercial de estos integrados. Diversos estudios afirman que dicho planteamiento no es más que un mito, ya que deben darse muchos factores, tanto ambientales como físicos, aparte de lo eléctrico, para dañarlo. Y bueno, dentro de las ventajas mayores que tienen los CMOS destacan las siguientes dos. Funcionan con tensiones desde los 3 hasta los 15 voltios. Por ende, no necesitan una fuente de voltaje dedicada para ellos. Se ha demostrado que un CMOS determinado tiene muchas más aplicaciones o dichas aplicaciones trabajan mejor en CMOS que en un TTL. Además, su fabricación es relativamente fácil y barata en comparación con otras tecnologías. La familia CMOS se identifica mediante los prefijos 74 y 54, seguidos de una letra o letras que indican la serie y a continuación un número que indica el tipo de dispositivo lógico. El prefijo 74 indica que se trata de un dispositivo de propósito general. El prefijo 54 indica que es un dispositivo para aplicaciones militares. La serie básica CMOS de 5 voltios y sus denominaciones son las siguientes. El 74HC y el 74HCT, que son CMOS de alta velocidad, y la T indica compatibilidad con TTL. 74AC y 74ACT, que es una CMOS avanzada, igual la ACT indica compatibilidad con TTL. 74AHC y 74AHCT, CMOS de alta velocidad avanzada, igual con compatibilidad con TTL. La serie básica CMOS 3.3 voltios y sus denominaciones son las siguientes. 74LB, que es un CMOS de baja tensión. El 74LBC, que también es un CMOS de baja tensión. El 74ALBC, que es un CMOS de baja tensión avanzada. Existen además series que combinan ambas tecnologías, CMOS y TTL, que se denominan BICMOS. La serie básica y sus denominaciones son las siguientes. 74BCT es el BICMOS, el 74ABT es el BICMOS también, 74LVT BICMOS de baja tensión y de cierta manera el 74ALB también es un BICMOS de baja tensión. Y bueno, de aquí tenemos los circuitos lógicos secuenciales. Por definición, es un circuito combinacional cuya salida depende de los valores actuales y pasados de las señales de entrada. Se trata de circuitos en los que aparecen lazos de feedback, o sea, salidas del circuito que pueden actuar como valores de entrada. Los componentes de un circuito lógico secuencial pues son las señales de entrada y salida, que normalmente son señales binarias, señales de reloj, que es una señal binaria con una forma periódica. Perdón. A ver, denme un segundito.
Ok, entonces nos quedamos circuitos lógicos secuenciales. Y pues veamos los componentes, ¿no? Que son señales de entrada, aquí las podemos ver. Tenemos señales de entrada, señales de reloj, que son señales binarias con forma periódica. Lógica combinacional, que determina la salida y el siguiente estado, ¿no? Y el almacenamiento mantiene información sobre el estado actual. Es decir, dependiendo la entrada que vayamos a tener, ¿sí? Va a pasar a través de una lógica combinacional y va a dar una salida resultante, ¿sí? Manejémonos, no sé, imaginemos que tenemos un circuito como AND. Si tenemos entradas de 1, ¿sí? Pues nos tiene que dar una salida 1. Al mismo tiempo, esta lógica combinacional manda, ¿sí? Un mensajito aquí a lo que es el almacenamiento para que de esta forma se sepa en qué estado actual está y se le dé una retroalimentación a la lógica combinacional para que en dado momento que llegue otra señal de entrada, pues pueda hacer su trabajo de lógica y revisar si tiene que cambiar la salida. Entonces, ejemplo, circuito contador de unos. Tenemos la señal binaria con valor de 1 o 0, ¿no? Tenemos la lógica combinacional que está a cargo de calcular el número de unos en función de la señal de entrada y de los que hemos contado hasta el momento. Y el output, pues, nos va a dar un número de unos en la entrada y este, pues, satura en 7. De aquí tenemos el almacenamiento porque necesitamos almacenar el número de unos contados hasta el momento. Entonces aquí tenemos el estado, pues necesidad de memoria. ¿Sale? Entonces aquí podemos observar bien este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo de cómo es que vamos recibiendo las señales, las vamos traduciendo, pero al mismo tiempo estamos manteniendo un estado de memoria. Y bueno, ¿qué es un flip-flop? El flip-flop es el nombre común que le da a los dispositivos de dos estados, que son biestables, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Los flip-flops son dispositivos con memoria más comúnmente utilizados. Sus características principales son que asumen solamente una de dos posibles estados de salida, tienen un par de salidas que son un complemento, una de la otra, y tienen una o más entradas que puede causar que el estado del flip-flop cambie. Y los flip-flops se pueden clasificar en dos, en asíncronos, cuando solo tienen entradas de control. El más empleado es el flip-flop RS, y el síncrono, que además de las entradas de control necesita una entrada de sincronismo o de reloj. Entonces, tenemos el flip-flop RS, que utiliza dos compuertas NOR. S y R son las entradas, mientras que Q y Q tildada son las salidas. Q es generalmente la salida que se busca manipular. La conexión cruzada de las salidas de cada compuerta a la entrada de la otra construye el lazo de reglamentación imprescindible en todo dispositivo de memoria. Para saber el funcionamiento de un flip-flop se utiliza pues las típicas tablas de verdad. Si no se activa ninguna de las entradas, el flip-flop permanece en el último estado en el que se encontraba. Mantiene esa memoria, ¿no? Luego tenemos el flip-flop T. El flip-flop T cambia de estado en cada pulso de T. El pulso es un ciclo complemento de 0 a 1. Con el flip-flop T podemos complementar una entrada de reloj a flip-flop RS. ¿Okay? Y aquí pues tenemos las NAND, ¿sí? Tenemos que está sincronizado, ¿sí? Y tenemos pues las salidas. Después tenemos el flip-flop JK, que es una mezcla entre flip-flop SR y el flip-flop T. Y a diferencia del flip-flop RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. O sea, va alternándose este resultado. Luego tenemos el flip-flop D, que es uno de los flip-flop más sencillos.
su función es dejar pasar lo que entra por D a la salida Q después de un pulso de reloj. Y bueno, chicos, con esto terminamos esta parte de diseño. Estuvo un poquito complicado debido a que tuvimos que mezclar ambas clases, pero bueno, creo que la clase pasada fue donde pudimos absorber las cosas más importantes de la materia, entonces no creo que haya ningún problema. Déjenme cambiar de sesión, se las mando por Classroom para empezar con medios de transmisión, ¿sale?